Que Dios les bendiga en esta tarde. ¿Qué le parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor, tu pueblo, esperando, Señor, tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Tu palabra que es una verdad que siempre nos bendice. Que en esta tarde no sea la excepción, Dios. Gracias, gracias, Señor, por amarnos de esta manera tan especial. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Gracias, mi Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Les voy a invitar a leer, así como están sentados, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 4 y 5, en la Nueva Versión Internacional. Va a aparecer ahí en las pantallas. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Quiero compartir en esta tarde con ustedes el tema derribando fortalezas. Hablando físicamente, una fortaleza pues es una construcción fuerte, es una construcción protegida y es un punto estratégico desde donde se puede controlar una región. Si una fortaleza puede servir para tener un control. Hablando en las cuestiones personales, una fortaleza es una capacidad moral de una persona para resistir, para soportar o para sobrellevar, dice, sufrimientos o penalidades. O sea, la capacidad de una persona de resistir, de mantenerse firme ante la adversidad. Eso es lo que es una fortaleza. Y ahorita vamos a estar viendo cómo tenemos fortalezas. El viernes, en nuestra reunión mensual de Damas de Victoria, tuvimos la bendición de escuchar una conferencia buenísima acerca de la ansiedad. La impartió Yaneli Vázquez, una joven de aquí de la congregación que es licenciada en psicología. Y el tema que ella nos compartió, cuando lo vimos así, estaba como que para llamar mucho la atención. Decía: los pájaros negros, un acercamiento a una visión clínica de la ansiedad. Y nos estuvo hablando muy bonito de todo lo que esto implica. Y ella hacía referencia en su introducción a una película de hace muchos años, de las pocas películas que yo llegué a ver cuando era joven. Una película de Alfred Hitchcock que se llama Los pájaros. Y desde entonces yo siempre le he tenido una aversión a los pájaros negros. A mi esposo le consta, no sé, es algo muy tremendo desde que vi esa película. Y pues algunos, si la llegaron a ver, la trama era cómo llegan unos pájaros a una ciudad, y pues cuando son pocos pues no pasa nada, pero cuando empieza a destruir, o sea, la gente tiene que huir porque la gente que se queda ahí, esos pájaros acaban con su vida. Estaba muy, muy tremenda. Y bueno, hacía ella referencia a esos pájaros negros, cómo a veces también llegan a nuestra vida todos esos pensamientos rondando nuestra vida, revoloteando en nuestra cabeza, a veces por situaciones reales y muchas otras por situaciones nada más imaginarias que están en nuestra mente. Pensamientos negativos, pensamientos no sanos, mentiras que el enemigo nos ha hecho creer como verdades en nuestra vida,
¿sí? Tratando de derrumbarnos, tratando de acabarnos, tratando de terminar con nosotros. Pensamientos contrarios a lo que Dios nos dice, ¿sí? Porque Dios nos dice en su palabra que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero el enemigo, con esos pensamientos, esos pájaros negros revoloteando, nos quiere hacer creer otra realidad para nosotros. Y vea usted, en algún momento de nuestra vida, todos hemos sido desviados del diseño original de Dios para nosotros. Porque el enemigo ha dañado nuestro corazón. Nos ha robado la vida en abundancia que estaba preparada para cada uno de nosotros. Y una de las secuelas más perjudiciales de los golpes que nos da la vida, ya sea ahorita en nuestro presente, que estemos pasando por una situación difícil, o situaciones que hayamos sufrido en el pasado y que modifican nuestra personalidad, que hacen que pasemos de esa vida en abundancia a una vida de pesimismo. Van cambiando nuestra vida. Y una de las peores cosas que puede sucedernos es que los efectos de la amargura, los efectos del dolor, por esos golpes de la vida, por esas situaciones que llegamos a vivir, nos transformen en personas totalmente distintas a las que Dios diseñó. Nos narra la palabra del Señor en el libro de Ruth acerca de una mujer llamada Noemí. Dice que ella, en busca de alimentos, se trasladó con toda su familia hasta la tierra de Moab. Ahí vivieron por 10 años, ahí se casaron sus hijos, ahí murió su esposo Elimelech, ahí murieron también en Moab sus 2 hijos, Malón y Kelión, ¿sí? Y con dolor profundo en su corazón por la gran pérdida de sus seres queridos, Noemí regresa con Ruth, una de sus nueras, a Belén, a la ciudad de Belén. Y dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, del verso 19 al 21, en la Nueva Versión Internacional, dice que cuando ellas entraron a la ciudad, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Imagínense la condición en la que llegaron, para que todos se conmovieran al verlas. Y dice que se decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor y me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Vea qué palabras de tanta amargura, con cuánto dolor. El dolor había golpeado profundamente el corazón de Noemí, de tal manera que ella adoptó una nueva identidad. Cambia su nombre de Noemí, que significa agradable, alegre, dulce, por el nombre de Mara, que significa amargura. El escritor del libro Da la vuelta al corazón en 40 días, llama a esto de creer las mentiras del enemigo como verdades, acuerdos que hacemos con el enemigo. Le creemos lo que él nos dice y nos ponemos de acuerdo con él. Y eso hace que se formen, que se establezcan en nuestra vida fortalezas muy fuertes. Inconscientemente, cuando en medio del dolor decidimos adoptar una identidad que no es la que nuestro Padre Celestial nos ha preparado, tomamos acuerdos con el enemigo que se vuelven fortalezas, desde donde el enemigo empieza a tener control de nuestra vida. Mire, a Noemí
inmensa en ese dolor por la pérdida de su esposo, de sus hijos. El enemigo le sugirió que estaba destinada a la amargura, no al deleite, no a la alegría, no al gozo, a la dulzura. Y ella le creyó esa mentira al enemigo y se mantuvo firme, soportando su dolor y creyendo que era la manera de vivir. Así, pues así lo quiso el Todopoderoso. Así me metió en esta amargura y me afligió el Todopoderoso. Ella creyó que era la manera de vivir. Y sabe que así sucede con muchos de nosotros, que en medio de la confusión, en medio de la situación difícil por la que atravesamos, en medio del dolor que esto nos ocasiona, tratando de protegernos del dolor, aceptamos sin querer las mentiras del enemigo. Y nosotros estamos conscientes de que el objetivo de nuestro enemigo es golpear fuertemente nuestro corazón para producir un dolor tan grande que nos desubique, que nos fuerce a actuar de manera descontrolada. Satanás sabe que cuando estamos bajo un intenso dolor, no nos queda mucho tiempo para razonar y por lo tanto quedamos en un estado de vulnerabilidad que él aprovecha, ¿sí?, inmediatamente para que nosotros tomemos malas decisiones. Cuando somos lastimados profundamente en nuestro corazón, estamos propensos a tomar determinaciones que fácilmente se pueden convertir en acuerdos con el enemigo, en fortalezas de Satanás para nuestra vida, y mantenernos firmes soportando esos dolores, esa amargura, esos sinsabores en nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo maravilloso y la buena noticia es que contamos con el poder divino para derribar esas fortalezas. El libro de Ruth describe cómo Dios interviene en la vida de Noemí, cuidando de ella y brindándole esperanza. Noemí y su familia se habían alejado de Belén y ahora, a su regreso, aunque ella se sentía así derrotada, en amargura, en aflicción, Dios tenía preparado para ella un gran consuelo. Pronto descubrió que al regresar a su ciudad natal, Dios tenía algo especial esperándola. Y esta historia de Noemí nos enseña a nosotros, nos da una lección. Cuando nos alejamos de Dios para querer resolver nuestros problemas, solo encontraremos más complicaciones. La palabra de Dios es tan clara. Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Cuando pasan en nuestra vida situaciones, cuando alguien nos ofende, Dios dice que debemos perdonar, que debemos soltar todos los sentimientos de venganza para que no se conviertan en fortaleza. Pero cuando no atendemos sus instrucciones, déjeme decirle que nuestro corazón sufrirá mucho dolor. Y la vida de Noemí es un claro ejemplo de esto. Y ella llegó a convencerse que su vida era solo amargura. Y hay muchas personas que hoy están convencidas y resignadas de que su vida es así, como están viviendo su día a día. Pero el plan perfecto de Dios, la buena noticia de Dios para usted y para mí, incluye buenas cosas para nosotros. No importa lo que esté pasando en este día, no importa lo que haya experimentado en el pasado, Dios está comprometido en su restauración. Dios tiene preparado algo especial y maravilloso para la vida de cada uno. Y lo dice el Señor en su palabra. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes,
afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay algo bueno para nuestra vida de parte de Dios. Está la restauración de Dios para nosotros. A pesar de nuestros errores, Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que nosotros regresemos a esa vida de abundancia que Él nos ha prometido. Dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es lo que tiene preparado para nosotros. Y si no, vea usted, cuando Adán y Eva desobedecieron, nosotros no encontramos en la palabra que Dios los desechara, sino Dios se dispuso a iniciar un plan de rescate que implicó enviar a su Hijo a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Entonces, ¿puede usted imaginar el compromiso y el amor de Dios que siente por usted? Estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Eso quiere decir que Dios hará todo lo que sea necesario por restaurar su vida. Y eso es maravilloso. Él está completamente determinado a restaurar nuestro corazón para que disfrutemos de esa vida de abundancia, de satisfacción, de realización. Sin embargo, para ser restaurados completamente de los efectos, de las amargas experiencias de nuestra vida, nosotros debemos dejar sin efecto los acuerdos que hayamos hecho con el enemigo, los acuerdos que inconscientemente hayamos pactado con él. Debemos deshacerlos, debemos derribar esas fortalezas, pero para derribarlas, primeramente tenemos que identificar qué fortalezas el enemigo ha hecho en nuestra vida. Y en primer lugar, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos identificar aquellas mentiras con las que el enemigo nos ha manipulado. Vea cómo engañó a Noemí. No eres una mujer agradable, alegre, dulce. Eras una mujer amargada. Yo quisiera preguntarle en esta tarde, ¿qué fortalezas ha levantado el enemigo en su vida? Eres inútil, eres fracasado, eres un amargado, eres muy poca cosa. El diablo a veces no tiene que poseer nuestra vida para controlar parte de nosotros, de nuestro corazón, porque cuando logra establecer una fortaleza, él inmediatamente toma control. Nosotros sabemos, porque lo dice la palabra, que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos saben esa verdad? Que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo saben? Bueno, entonces, ¿por qué muchos viven y se sienten derrotados? Porque ignoramos lo que Dios nos dice y no estamos alertas. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues nos ignoramos sus maquinaciones. A veces ignoramos las maquinaciones de Satanás a nuestra vida. Dice la palabra y Satanás se aprovecha de nosotros cuando ignoramos sus artimañas. Dice 2 Pedro 2:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien derribar, buscando a quien destruir. Satanás es sutil, es mentiroso, utiliza cualquier oportunidad para levantar fortalezas en nuestra vida. Mire, y a veces son cosas tan pequeñas, situaciones de nuestro día a día que vivimos en nuestra manera natural de vivir. ¿Cuántas veces cuando alguien ha sido traicionado por un amigo, por una amiga, y siente dolor profundo en su corazón y no sabe qué hacer con él? Y en medio de ese caos
aparece el diablo, aparece el enemigo a sugerirle: no vuelvas a confiar en nadie. Las verdaderas amistades no existen. Estás solo. Debes reconocerlo. Jamás debes abrir tu corazón. ¿Y qué hacemos nosotros? Creemos esas mentiras del enemigo. Accedemos a esas propuestas que nos hace. Y pronto nos encontramos nosotros pronunciando o haciendo declaraciones. Y a veces las hacemos con otras personas y decimos: la verdadera amistad no existe. Yo no tengo amigos porque solo causan dolor. Y vea usted, Satanás logra establecer fortalezas en nuestra vida. Logra engañarnos con mentiras. Y con que logre establecer una de esas fortalezas en nuestro interior, malo, porque le damos oportunidad que llegue. Y vea, la función de Satanás es hurtar, es matar, es destruir. Y con esos argumentos colocados estratégicamente en nuestro sistema de pensamientos, haga de cuenta esos pájaros negros devoradores revoloteando en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, logrará robar las bendiciones que Dios tiene en mente brindarnos. Logrará matar todo lo bueno que Dios ha plantado en nuestro corazón y empieza a destruir los planes y propósitos de Dios para nuestro futuro. Porque empezamos a vivir aislados, en soledad, en tristeza, en amargura. Y muchas veces, justo en medio del dolor y la confusión que produce ese duro golpe a nuestro corazón, en ese momento cuando no sabíamos cómo mitigar el sufrimiento, el enemigo aprovecha esos instantes de vulnerabilidad muchas veces para acusarnos. Tú eres una mala persona. Todas estas cosas que te pasan son por tu culpa, por tu forma de ser. Y eso empieza, esos pensamientos empiezan a revolotear en nuestra mente y nos sugieren cambiar, que seamos diferentes, que seamos otras personas. Sugiere, bueno, pues entonces yo debo de ser una persona que le caiga bien a todo el mundo, ¿sí? Porque de lo contrario, las personas me van a hacer un lado, las personas me van a rechazar. O yo debo de ser una persona agresiva, no me voy a dejar de nadie, porque si no todos se van a aprovechar de mí. Vea cómo empieza el enemigo a cambiar nuestra identidad. O a veces viene y nos sugieren esos pensamientos revoloteando en nuestra cabeza. Si perdono y actúo como que nada sucedió, pues nadie me va a respetar. No, yo tengo que mantenerme firme y no voy a perdonar. Y a veces así vamos caminando por la vida. Hay muchas personas, aún cristianos, que tienen mucho tiempo de haber entregado su corazón al Señor, pero que ignoran las maquinaciones de Satanás, que ignoran que están funcionando a base de acuerdos con el enemigo. Y por eso, en lugar de sentirnos más que vencedores, muchos se sienten personas derrotadas. ¿Cuántos cristianos hay que no desean involucrarse en ninguna iglesia? No, yo nomás voy a la iglesia, me salgo y me siento y salgo rapidito. No quiero tener compromisos, no quiero involucrarme, porque a veces han hecho acuerdos con el enemigo. No vuelvo a involucrarme. Me han lastimado, me han herido. O sea, no sé qué podría haber pasado, qué experiencia dolorosa pudieron haber tenido en el trabajo para el Señor. Pero no se dan cuenta, porque el enemigo es sutil, es mentiroso. Y no se dan cuenta que están haciendo acuerdos con el enemigo, que han aceptado esas mentiras y han declarado, pues yo jamás voy a volver a trabajar en una iglesia. O sea, en ese momento se establecen esos acuerdos y esas fortalezas que los mantienen aislados del gozo, de la alegría,
de pertenecer a una congregación. Cuenta el pastor de un amigo cristiano que trataba con aspereza, con brusquedad a todas las mujeres, aún a su esposa y a sus hijas, las trataba mal. Y en varias reuniones y pláticas, pues se trató de convencerlo de que cambiara su manera de relacionarse con ellas, porque esa actitud lo único que iba a acarrear era que se destruyera su hogar, su familia, que iba a dañar de una forma permanente el corazón de sus hijas. Pero nada parecía dar resultado. Incluso en las hijas también se había levantado una fortaleza. Ellas decían: yo nunca me voy a casar. Para vivir una vida así como la que está viviendo mi mamá, yo nunca me voy a casar. Y esas eran mentiras del enemigo, fortalezas que se iban formando. Hasta que el Señor un día le mostró el estado de su corazón a aquel hombre. Y él entendió que en su ignorancia había hecho un acuerdo con el enemigo y había levantado una fortaleza en su vida. Dice que en su juventud se había enamorado así intensamente, locamente de una muchacha muy linda, pero lo traicionó, lo abandonó por otro muchacho. Entonces él quedó profundamente herido, golpeado, lastimado. Le había dado todo su cariño y respetado, la había tratado como una reina. Sin embargo, ella no valoró ese amor. Y en medio de ese dolor que él experimentó, apareció el enemigo con una sugerencia. Ella te traicionó porque la trataste muy bien, pero esta no es la manera de que las mujeres quieren que las trates. Si tú hubieras actuado con más rudeza, no te habría traicionado. De ahora en adelante debes de tratar a todas las mujeres con aspereza, que no te vuelvan a traicionar y que no vuelvas a sentir ese dolor en tu corazón. Vea usted, y creyó las mentiras del enemigo y se levantó en su vida una fortaleza, pero bien fortificada. Gracias a Dios que el Señor Jesús permitió al hermano encontrar y destruir, encontrar cuál era la razón de por qué él actuaba así, de por qué era así. Y él pudo destruir, ¿sí?, esa fortaleza, esa mentira que el enemigo le había hecho creer como una verdad. Su relación con su esposa y con sus hijas cambió así totalmente. Y empezó a disfrutar una vida plena en su hogar, con su familia, con su esposa, con sus hijas, porque pudo destruir esa fortaleza del enemigo. Mire, generalmente encontraremos que las heridas que nos causan tanto dolor a nuestra vida siempre vienen acompañadas de mensajes con argumentos poderosos que el enemigo propone cuando somos golpeados, cuando estamos lastimados y heridos. ¿Esto te pasa por ser buena persona? ¿Esto te sucede porque eres confiado? Y nosotros decimos: pues sí es cierto. Cuando nos enfrentamos a las situaciones, sí es cierto. Y cuando asentimos a estos argumentos, la respuesta es lógica. Debo dejar de ser una buena persona. Debo de aprender a ser desconfiado. Jamás voy a confiar yo nuevamente en nadie. Y cambiamos nuestra manera de ser, cambiamos nuestra identidad, nuestra manera de vivir. ¿Puede usted imaginar el dolor de Noemí con el hecho de pensar que el destino de su vida era ser amarga? ¿Era vivir para siempre en esa amargura? ¿Qué esperanza podía tener ella? ¿Cómo conseguiría enfrentar cada día sabiendo que en su futuro solo habría tristezas? Y hay mucha gente que así camina por la vida, creyendo que en su futuro solo habrá tristezas y dolor. Y lo aceptan. A veces dicen: pues es que así me tocó vivir. Y esa es una mentira del enemigo. Hay muchos cristianos, hombres y mujeres, con problemas serios en su vida. Le han permitido al enemigo que forme fortalezas
tremendas en su ser. Hay pecados ocultos, graves. Y el enemigo los ha engañado, haciéndoles creer que todo está bien. Al fin y al cabo, susurra a tu oído, nadie lo sabe. Nadie conoce lo que tú estás haciendo. No se imaginan la doble vida que tú tienes. Y creemos. Tú sigue tranquilo. Todos creen que eres muy buen cristiano, ¿sí? Y muchos han creído esas mentiras del diablo. Y hay fuertes fortalezas en sus vidas. De verdad, el Señor quiere destruir esas fortalezas, porque quiere que realmente podamos vivir una vida en abundancia. Lo más maravilloso y especial es que para anular esos acuerdos, para derribar esas fortalezas, la Biblia nos ofrece armas espirituales poderosas que podemos nosotros utilizar. Y lo leíamos ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 10. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora que hemos identificado esas fortalezas, nosotros debemos destruirlas, derribarlas. Debemos proceder a romper esos acuerdos, a dejar sin efecto los acuerdos que hayamos hecho con el enemigo, las mentiras que le hayamos creído al enemigo que son verdad para nuestra vida y que nos han hecho desarrollar un falso yo, una falsa identidad. ¿Y cómo podemos derribarlas? ¿Con qué? La palabra de Dios nos da las armas. Dios les dijo a los israelitas en el Antiguo Testamento que su poder para derrotar a las naciones malvadas de Canaán no se debía a su propia justicia. Y de la misma manera nos dice a nosotros, los cristianos, que se nos otorgan armas espirituales, armas poderosas, divinas, para que nosotros podamos derrotar a nuestros enemigos. No podemos entrar en una batalla sin la justicia de Dios, porque si no, aseguramos la derrota. Dios nos ha equipado para las batallas que enfrentamos, porque aunque vivimos en el mundo, no hacemos la guerra como el mundo. Las armas con las que luchamos no son las armas del mundo. Por el contrario, son armas que tienen el poder divino para demoler, para destruir, para derribar fortalezas. Y en primer lugar, vea, por el poder de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros ahí tenemos un arma poderosa, maravillosa. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo, cuando les habla a los corintios que la guerra que pelean se está librando con el poder divino, con armas de origen divino, no son armas carnales, son armas espirituales. Las acciones de Pablo que da en esta guerra son derribar esas imaginaciones, llevar cautivos los pensamientos, destruir los engaños levantados contra Dios a nuestra vida porque somos sus hijos, destruir las mentiras que son contrarias al conocimiento de Dios, a lo que Dios ha dicho de nosotras. Y todas estas cosas, hermano, involucran nuestra mente. Pablo está describiendo una guerra de la mente, una guerra espiritual. Algunas versiones de este versículo dicen derribar imaginaciones, destruir argumentos, destruir especulaciones. Pablo está utilizando armas divinas para hacerlo. Y déjeme decirle una gran verdad. Es posible destruir estos argumentos cuando traemos a nuestra vida el poder de las promesas de Dios. Cuando estos argumentos o fortalezas se levantan contra el pleno conocimiento de Dios, son pensamientos que distorsionan nuestra concepción de Dios, lo que pensamos de Dios, y le echamos la culpa a Dios
Vea a Noemí, ¿sí? Ella pensó que Dios la había destinado para la amargura. En grande amargura, decía, me ha puesto el Todopoderoso. No me llame Noemí, el Señor me ha afligido y me ha hecho desdichada, el Todopoderoso. Pensó que era Dios. Job pensaba que Dios le había causado toda su desgracia, pero fue Satanás. Dios lo permitió, pero fue Satanás el que lo causó. Entonces, hermanos, tenemos que utilizar nosotros las armas que tenemos para destruir esas fortalezas y no creer las mentiras del enemigo. Para derribar esas fortalezas tenemos la palabra. Todas las palabras de Dios son verdaderas y son justas y son útiles para instruirnos en justicia. Esto hace que la Biblia sea un arma eficaz para los cristianos. Dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿sí? Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Juzga los pensamientos, dice, y las actitudes del corazón. Qué importante es que podamos siempre utilizar la espada de la palabra del Señor. Mire, Jesús usó la palabra para vencer las tentaciones de Satanás. Usemos la palabra para vencer las tentaciones que lleguen a nuestra vida. Cuando descubrimos en la Biblia que las promesas de Dios son para nosotros, cuando conocemos las intenciones de Dios, el corazón de Dios, su amor para nosotros, es entonces cuando esas fortalezas son derribadas y esos argumentos destruidos, porque conocemos los buenos planes de Dios para nuestra vida. Cuando identificamos esos acuerdos, debemos nosotros inmediatamente identificar las promesas que hay en la Biblia para destruir esas fortalezas. Juan 8, 31 y 32 dijo Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y luego ese versículo 32 tan hermoso: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¡Qué maravilloso! Destruye la palabra de Dios las fortalezas, nos hace libres. Le aseguro que para cada mentira que el enemigo le ha hecho creer, hay una promesa en la Biblia que destruye esa mentira. Cuando usted dice, me siento solo, me siento sola, Dios le dice, no te desampararé, ni te dejaré. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Cuando usted dice, no merezco perdón, Dios le dice, yo te perdono, ¿sí? ¿O no dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Lo dice la palabra, ¿sí? Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando usted dice, tengo miedo, ¿sí? ¿Qué le dice la palabra? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, ¿sí? Que te sostengo siempre con la diestra de mi justicia. Cuando usted dice, nadie me ama, Dios le dice, yo te amo. ¿O no dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, de tal manera te ama, que fue capaz de dar a su Hijo, ¿sí? Y luego cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y luego dice, como yo os he amado. Él nos ama. Entonces cuando usted es que nadie me ama, no le crea esa mentira del enemigo. Usted crea en el amor tan grande que Dios tiene para usted. Y lo cantábamos ahorita, un amor incomparable, un amor sin condiciones. No importa cómo estemos, ¿sí? El Señor nos muestra su amor. ¡Qué maravilloso! Entonces tenemos como armas la palabra. El nombre poderoso de Jesucristo es otra arma que nosotros podemos usar. En mi nombre, dijo Jesucristo, echaréis fuera demonios, sanarán los enfermos.
Debemos conocer a Jesús primero y entender ese poder que hay en su nombre. Ahorita lo expresaba Mari cuando estaba dirigiendo la alabanza, ¿sí? Ese nombre, ¿sí? Que es sobre todo nombre, para que en el nombre precioso de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos derribar las fortalezas que el enemigo haya hecho en nuestra vida. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo venció a Satanás. Y dice la palabra, ellos, o sea, nosotros, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, por medio de la sangre de Cristo, nosotros podemos derribar esas fortalezas. Por medio de la sangre de Cristo estamos protegidos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos para con Dios. Ya no somos extraños. Por medio de la sangre de Cristo somos ese linaje real, esa nación santa, ese pueblo escogido por Dios para anunciar las verdades de Dios a nuestra vida y no para creer las mentiras de Satanás. La fe en nuestra vida es otra arma. En el Antiguo Testamento nos dice el libro de los Hebreos, habla de héroes que por la fe conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron la boca de los leones, se apagaron la furia de las llamas, se escapó del filo de la espada. Dice, la debilidad se convirtió en fuerza y se hizo poderoso en batalla y derrotó a los ejércitos extranjeros. Y nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Qué glorioso! Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice la palabra, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor. Así es que es un arma poderosísima que tenemos. La oración es otra arma. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Las escrituras están llenas del poder de la oración. Oiga, cuando vemos a Elías, que por el poder de la oración no hubo lluvia por 3 años y medio. Y luego cuando él ora, entonces es cuando desciende el fuego del cielo y viene la lluvia. Cuando vemos la oración que hace Eliseo por sus enemigos y quedan ciegos. Mediante la oración, Sansón logró la victoria sobre los filisteos finalmente, cuando oró a Dios. La oración, obrando eficazmente, del justo puede mucho. Es un arma poderosísima que nosotros tenemos que utilizar. La bondad, ahorita hablaba el pastor de la bondad. Se nos enseña a vencer el mal con el bien. Ahí dice Romanos 12:21, ¿sí? Que no seamos vencidos de lo malo, que venzamos con el bien lo malo, ¿sí? Y a veces parece que el mal es más poderoso. Muy frecuentemente lo vemos, pero solo es temporal. Solo es temporal. Lo bueno va a triunfar. Amén. Por último, hay muchas armas, nomás les estoy mencionando así rapiditamente. El amor, amar. Todas nuestras armas de justicia son inútiles sin el amor en nuestra vida. Este es el mayor mandamiento, el amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Y Dios nos da del amor. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos da poder. Y luego dice amor y dominio propio. Es un arma, hermanos, el amor. El amor empodera a los cristianos uniéndonos, dándonos comprensión, aliento, alegría. Entonces, nosotros debemos confiar en el amor de Dios y en que ese amor nos protegerá del mal. Digámosle al Señor como el salmista y en el Salmo 17:7, muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras.
Muéstramelo, Señor, de maravillosas maneras. Ahorita cantábamos, ¿verdad? Tu amor me envuelve, me sostiene. Ese amor sin condición me persigue. Que el amor de Dios alcance nuestra vida, llene nuestra vida y sea un arma tan poderosa, de tal manera que ninguna fortaleza del enemigo pueda ser formada en nuestra vida. Yo no sé qué fortalezas el enemigo haya formado en usted y no le esté permitiendo vivir esa vida de plenitud que Dios quiere que vivamos como sus hijos. En esta tarde pídale al Espíritu Santo que le traiga a su mente, que le revele qué mentiras del enemigo usted le ha creído y se han hecho fortalezas y no le permiten vivir esa vida plena que el Señor le ofrece. Y dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Porque si esto sucede, usted puede decirle al Señor: ¿por qué me duele esto? ¿Habrá alguna herida del pasado o un acuerdo con el enemigo que no haya deshecho con el poder de tu palabra? Que no haya deshecho con estas armas que tú me has proporcionado. ¿Cómo no le lleva esas preguntas al Señor en esta tarde? ¿Cómo no le dice en esta hora al Espíritu Santo: ¿habrá algún acuerdo que yo he hecho con el enemigo? En un momento de dolor, de frustración, de vulnerabilidad de mi vida, ¿habré hecho un acuerdo? Aquí están las armas poderosas, las armas divinas, con que esa fortaleza se derriba hoy en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Alguien quiere pasar a este altar? ¿Habrá alguna fortaleza en su vida? ¿Habrá alguna fortaleza? Venga y derríbela en el nombre de Jesús. Esta tarde es para derribar fortalezas. Esta tarde es una tarde de victoria. En Él somos más que vencedores. Él es el único que nos puede ayudar a derribar esas fortalezas, a no creer todas esas mentiras, esa basura que el enemigo ha traído a nuestra mente, a echar a volar fuera de nosotros esos pájaros negros que nos han inactivado nuestra vida, que han cambiado nuestra identidad, que nos han hecho sentir derrotados. No, Señor, en el nombre de Cristo nosotros somos más que vencedores. En el nombre de Cristo hay poder, hay poder. Las armas espirituales con las que contamos son poderosas, son poderosas. El enemigo está vencido y anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos ignorar las maquinaciones, por eso es que debemos estar alertas, por eso es que debemos estar firmes, por eso es que debemos mantenernos buscando del Señor, de su cobertura, implorando, clamando a la sangre de Cristo para que nos cubra, la sangre de Cristo que nos limpie, implorando la palabra, declarando la palabra para derribar todas las fortalezas, para echar por tierra todas las mentiras que el enemigo ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en esta tarde hay libertad, somos libres, nos rendimos a Cristo, nos rendimos a Cristo.